Muy buen día, Axel. Muy buen día, Fernando. Muy buen día, estimados oyentes. Ajá. Muy buen día a mi esposa Sonia y a mis sobrinas Andrea e Irina, que están por acá de visita. Yo creo Rodrigo. que el país está de doble luto. Sí, doble Luto luto, por lo visto definitivamente. y luto por la democracia, ya que los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Junca metieron más goles que la selección de Panamá. Lamentablemente no se lo metieron a Honduras, sino que se lo metieron a la democracia panameña. Este es un fallo histórico, no por lo positivo o no por lo benéfico, sino lamentablemente por ser un retroceso total a los años más oscuros de la dictadura militar. En este fallo, el Tribunal Electoral vuelve nuevamente a ser un protagonista de la vida institucional del país en el peor sentido posible. Las mejores instituciones electorales son aquellas que son invisibles, que ni se sienten ni se notan y uno nada más sabe que están allí. Históricamente, el Tribunal Electoral había levantado el fuero electoral penal a los implicados en los casos y no había habido mayor dilema con eso. Hubo un par de casitos, uno contra Rómulo Rux, por ejemplo, de alto perfil, que ya él estaba encima de sus primarias, de sus procesos, entonces el tribunal fue cauto y dijo, mira, ¿sabes qué? Si yo les quito la inmunidad, el fuero que le da el fuero electoral penal, el señor puede perder sus elecciones, así que vamos a suspender eso. Pero la línea había sido históricamente que el fuero electoral penal se suspendía apenas lo solicitaba el Ministerio Público, lo solicitaba el órgano judicial o cualquier otro organismo de jurisdicción. Lo que hicieron ellos fue un arrebato judicial, por llamarlo de alguna forma. Recordemos algo, el fallo original era el que había redactado el magistrado Eduardo Valdés Escofri. Ese fue el fallo original. De pronto, en el pleno del Tribunal Electoral, compuesto por estos tres magistrados, el magistrado Araúz musita, vocifera que ellos no están de acuerdo con esa opinión y cambia la voluntad en el pleno del Tribunal Electoral. El fallo de Araúz tiene 15 páginas, el salvamento de votos de Eduardo Valdés Escofri tiene 6. Eduardo Valdés Escofri hace un recorrido de 30 años de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que no voy a repetir aquí, en el que básicamente expone estos mismos argumentos que hemos hablado. O sea, el Tribunal Electoral nunca ha sido un actor en los temas judiciales, simplemente verifica un trámite protocolar y cambia fuera. Tiene en cuenta que lo que hizo la jueza para Jaén, la jueza segunda administrativa electoral, estuvo correcto, estuvo bien fundamentado, estuvo bien motivado, cambio fuera. Si la mayoría del pleno del Tribunal Electoral consideró que la jueza se había equivocado, lo que debieron haber hecho era muy sencillo, debieron haberle devuelto el expediente y pedirlo que lo corrigiera. Señora, usted no consideró bien las pruebas estas de la famoso principio de especialidad y usted no consideró bien la motivación del caso. Corrija y volvemos a darle una oportunidad al proceso. Pero no era su interés. El interés de ellos era desde el principio. Cuando lees el fallo, te das cuenta que empiezan a hablar el principio de especialidad y es una victoria mediática para Ricardo Martinelli. No nos llamemos engaño. Él ahora tiene un tribunal que en Panamá finalmente dijo que él tiene principio de especialidad. Aunque la Corte Suprema, el órgano judicial, el Ministerio Público hayan dicho que no lo tiene, el gobierno de Estados Unidos haya dicho que no lo tiene, finalmente tiene un tribunal que dijo que sí lo tiene. Esto es una catástrofe para la democracia. El magistrado Heriberto Araúz, a lo largo de toda su trayectoria, siempre fue, digamos, muy proclive a favorecer a ciertos intereses. Recordemos el fallo de la señora Marta Linares, recordemos cuando la señora Mayín Correa quiso promover una nueva elección para poder tener un suplente, en fin. Entonces, lo que tenemos ahora es que ver cuáles son las salidas. El señor Araúz sale de ese cargo en diciembre de este año. La Corte Suprema de Justicia tiene que designar un nuevo magistrado o magistrada del Tribunal Electoral. Tiene que ser una persona que conozca de justicia electoral, tiene que ser una persona de carácter. No nos podemos ni juzgar la democracia panameña en el 2024 con una persona endeble, mediocre. Segundo, este fallo puede ser impugnado, puede ser sometido a un recurso de reconsideración que tendría que ser interpuesto por la jueza Valoisa Martínez. Yo no le doy mucha esperanza a ese recurso porque sería ante la misma gente que ya opinó.
y hay el chance de meter un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los dos problemas con el recurso de inconstitucionalidad? Problema uno es que la Corte Suprema de Justicia normalmente demora 1 año y medio, 2 años, 3 años para fallar un recurso de inconstitucionalidad. O sea que para los efectos, si hubiese un fallo positivo, ya estaríamos en la nueva administración. En el 2025 estaríamos en la nueva administración con quién sabe qué consecuencias. El segundo punto es que estaríamos metiendo a la Corte Suprema de Justicia, al órgano judicial, a decidir un caso electoral. Y el órgano judicial en los pasados 30 años ha sido muy respetuoso de este tabú, de entrar a decidir temas electorales. Ellos muy arrastrados, entran así como muy, el que no quiere la cosa, entran a considerar temas electorales. Bueno, aquí tendrían que hacerlo. Hay una opción, si la magistrada María Eugenia López Arias, la presidenta de la Corte, decide declarar a la Corte en sesión permanente para resolver esta demanda cuando se meta, porque falta que alguien la meta, pudieran fallarla en cuestión de semanas y se pudiera salvar el caso de New Business. New Business, ¿por qué? Porque New Business prescribe, según mi cálculo, en febrero o marzo del 2023. O sea, que tiene el tiempo contado. El caso de Brecht sí tiene mucho más tiempo. Podemos hablar de 2025 o 2026 para el caso de Brecht. Pero el caso New Business está prescribiendo en febrero o marzo del otro año. Así que es urgente que alguien interponga el recurso de inconstitucionalidad y que la Corte Suprema se declare en sesión permanente para resolverlo. Fernando Martínez. Nando. ¿Tengo a Fernando? Ok. Doctor Jorge Eduardo Ritter, buen día. Le doy la bienvenida a Mesa Periodista. Está con nosotros, ¿verdad? Muy buen día, ¿cómo no? Gracias, doctor. Buen día. Saludos, Rodrigo. Lo escuchamos, doctor. Saludos, don Jorge Eduardo. Mira, yo he escuchado con atención el planteamiento con el que yo coincido plenamente, el de Rodrigo Noriega. Pero a mí se me hace que este caso, independientemente de que al final, repito, al final, yo sé que la Corte Suprema de Justicia va a actuar y ya ha dado muestras de que la Corte Suprema de Justicia actúa, y especialmente con las nuevas designaciones que se han hecho, todas las nuevas designaciones que se han hecho, actúa en justicia. El problema aquí, la palabra clave aquí, Rodrigo, yo no sé si tú coincides conmigo, es prescripción. Porque a la larga, no importa si al final se dice, bueno, sí se aclara, el señor Martinelli no tiene principio de especialidad, pero algunos casos habrán prescrito. Y lo que es más importante, me parece a mí que le ha dado ese salvavidas y ese peligro que corría la candidatura de Ricardo Martinelli, que es la de tener alguna condena antes de que vengan las elecciones, antes de que se produzcan las elecciones del 2024. A mí me luce de que este ha sido, yo no creo, pues repito, que este fallo se vaya a tener vigencia permanente en Panamá. Yo creo que a la larga la Corte Suprema de Justicia definirá de una vez y de manera definitiva, definirá definitivamente, para recalcarlo, el asunto del principio de especialidad. Yo nunca pensé que el Tribunal Electoral cometería, sobre todo hay que recordar que los 3 magistrados del Tribunal Electoral requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros estamos en presencia de 2 abogados que deben ser conocedores como ninguno de nuestras leyes y que el Tribunal Electoral haya incursionado en un área de interpretación de un tratado internacional que no es competencia del Tribunal Electoral. Sin embargo, ese fue el fallo que se produjo ayer y tengo toda la impresión de que es una ayuda que no será permanente
que no irá a impedir que algunos de los procesos se lleven a cabo, pero lo que sí tuvo la virtud, si así puede llamársele, o va a tener la consecuencia, más que virtud, la consecuencia de este fallo es, uno, que algunos casos podrían prescribir, pero lo que es más importante, despeja el camino para una candidatura, porque sin un fallo condenatorio en firme, la vía para una candidatura presidencial de Ricardo Martinelli está despejada. Y yo creo que eso es mucho de lo que ronda en el ambiente, es justamente esa posibilidad y gran parte de la frustración que se puede advertir en los círculos políticos es que quienes confiaron o quienes creían que iba a ser un impedimento judicial lo que impediría lo que evitaría la candidatura de Ricardo Martinelli, esa posibilidad se aleja y se aleja con pasos muy grandes, creo yo, por los tiempos. O sea, estamos ya a 2 años de las elecciones y por los tiempos que acaba de describir Rodrigo, de cuánto demora un recurso de inconstitucionalidad y cuánto se va a demorar mientras se revierte esta decisión del Tribunal Electoral. Hay una clara victoria, al menos temporal y política, para el expresidente Ricardo Martinelli. Gracias, Jorge Eduardo. Yo quería hacer 2 comentarios con respecto a lo que tú has explicado brillantemente. Primero, un comentario sobre el proceso de designación de estos altos funcionarios. Nuevamente hemos notado, muy obvio, muy públicamente, que una persona designada por los panameñistas, aunque fue designado por la Asamblea, nosotros sabemos públicamente que esto fue un matraqueo, designar al señor Juncker a un alto cargo como esto. Propios sectores del panameñismo que criticaban y cuestionaban esto porque decían, le falta mucho, tiene que crecer mucho, no tiene el carácter. Y pues pasó lo mismo que con los magistrados Sedalice y Russo, que cuando llegaron a la Corte Suprema, pues obviamente han hecho los fallos que han hecho. Y lo mismo ha pasado con el señor Juncker. Ha habido una buena noticia en el camino, sobre el tema de los casos judiciales del señor Martinelli. Recordemos que la Corte Suprema, la Sala Penal, todavía tiene la casación de los pinchazos y no la ha decidido todavía. Hay una decisión esta misma semana que yo pienso, intuyo, supongo que tuvo que tener mucha incidencia en la decisión del Tribunal Electoral. Fue una decisión que salió publicada en la Gaceta Oficial el martes y ha pasado invisible para los medios. Me da culpa porque no he tenido tiempo de hacer un análisis del tema, pero la leí por encima. Y ¿saben qué pasó? La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de inconstitucionalidad redactado por la propia presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, mataron de muerte natural la discusión de la acusación sin imputación, que era una inconstitucionalidad que había puesto Carlos Eugenio Carrillo, y la Corte le dijo, uno, este tema ya lo discutimos, ya fue decidido de distintas formas. 2, ustedes de alguna forma u otra están argumentando algo que no tiene sentido y que no afectaba los derechos constitucionales del señor Martinelli. Y ustedes, entrando en discutir el tema, para sanear la jurisprudencia hay que discutir estos temas, la magistrada López Arias explica que esto, ¿por qué no viola las garantías constitucionales? Porque se mantenía el derecho a defensa, se mantenía el derecho a impugnar lo que pasara, y porque la propia Corte, cuando defirió el caso de los pinchazos a la justicia ordinaria, dijo, todo lo que hizo Mejía está bien. La propia Corte saneó eso y las partes lo aceptaron. Entonces tú no puedes decir, en lo que me beneficia lo que hizo Mejía, me avengo, pero lo que no me beneficia lo voy a impugnar. Si ya estamos en otra etapa procesal. Entonces, ya ese fallo que salió el martes en la Gaceta Oficial
cerraba por completo el capítulo este de la acusación sin imputación. Y mi intuición es que eso es lo que precipita este fallo del Tribunal Electoral, porque esa es una derrota contundente. Esa es una derrota contundente. Entonces, yo espero que nuevamente la Corte Suprema de Justicia, con designaciones, y hay que reconocerlo, designaciones muy buenas que ha hecho el presidente Cortizo, cumpliendo con lo prometido y cumpliendo con un mecanismo del Pacto de Estado por la Justicia, que nuevamente esta Corte se declare en sesión permanente, tome este caso y lo decida, no voy a decir una velocidad inusitada, sino que lo decida en la velocidad suficiente. Tenemos prácticamente un año para la prescripción del caso New Business. Hay tiempo suficiente para hacer una buena discusión constitucional y para emitir un fallo sobre este tema. Fernando Martínez. Sí, gracias. Quiero hacer un comentarito breve y unas preguntas técnicas que se derivan de lo que ha dicho Noriega. Mi comentarito es que la magnitud de la tragedia que estamos viviendo como país se mide o se valora a partir de un hecho ocurrido ayer en redes sobre una publicación de una supuesta transferencia bancaria. Fíjense, cuando eso salió, la mayoría de los panameños pensó que era cierto. Sí. Eso refleja un grado de deterioro de la credibilidad ciudadana en las instituciones, en las pocas instituciones que quedan, enorme. La mayoría pensó que era cierto. Otros, a los que vieron después que habían publicaciones diciendo que era falso, siguió pensando, bueno, es falso, pero es posible. O sea, esta transferencia es falsa, pero es posible que haya corrido dinero. Otra evidencia de la tragedia de nuestro país. Y hubo una minoría que pensó desde el principio que era falso, pero ¿sabe por qué? Porque pensó que era muy poca plata. Dijeron, ese fallo no vale $150,000. Entonces, ese es el tamaño, ese es el retrato de la confianza ciudadana en las instituciones de este país. Y sobre ese tema yo no puedo mirar para otro lado. Dicho esto, Rodrigo, a ver, tú has dicho que el fallo se puede demandar por inconstitucional. Esa demanda es independiente de que se renuncie, de que se recurra o no a los magistrados de la Corte. 2. A los magistrados del Tribunal Electoral. Perdón, del Tribunal Electoral. 2. Declarar en sesión permanente a la Corte significa el Pleno deliberando solo sobre ese tema, porque sobre los fallos de inconstitucionalidad no lo decide una sala, sino el Pleno. Entonces, eso significaría que todo el periodo en que se declare en sesión permanente, la Corte no haría absolutamente más nada. Y mi última pregunta es, el fuero se pierde cuando se termina la elección que lo motiva. El 24 de abril. No sé si exacto, el 24 de abril se escogen las secretarías de la Juventud y de la Mujer en realizando metas. Inmediatamente después ya Martinelli no tiene fuero. Exactamente. Y entonces mi pregunta es, ayer escuché a la ex diputada Ana Matilde Gómez decir, bueno, pero realizando metas hará tantas elecciones como sean necesarias para garantizar que siempre esté amparado por el fuero. ¿Eso es verdad? Exactamente. Y lamentablemente, tuviste el sistema de Colombia hace semanas atrás, donde Gustavo Petro fue electo por la coalición del Pacto Histórico. En esa elección, lo que pasa es que los cargos presidenciales se llevan toda la prensa, toda la publicidad. En esa elección también se eligieron diputados, senadores y un montón de cargos locales. Entonces, la tendencia moderna es que las primarias y las elecciones internas todas se hagan al tiempo. O sea, en un mismo mega evento electoral se elige todo lo que se tiene que elegir y cambia fuera. Entonces, aquí no, en este sistema, digamos, de casta electoral, vamos por niveles, como la cebolla.
Entonces, bueno, pasamos con las secretarías, ahora vamos con los corregimientos, ahora vamos con los distritos, ahora vamos con las provincias, ahora vamos con los frentes, que si el frente empresarial, que si el frente de la juventud, que si el frente de los trabajadores, o sea, entonces hay una orgía perpetua de elecciones internas. Siempre los partidos políticos están en elecciones internas, lo que es un fracaso de la democracia interna, porque nunca tienes tiempo de sentarte a formar coaliciones, a formar doctrina, a impartir teoría, a fortalecer las escuelas de partidos, en aquellos partidos que existen, porque siempre estás en elecciones. Entonces, esa es una gran debilidad de la democracia panameña, pero yo me sospecho que detrás de eso está la idea del fuero penal electoral. Entonces, lo del recurso, sí. La magistrada, solo la jueza Valoisa Martínez puede interponer una reconsideración ante el Tribunal Electoral. Eso creo que por la propia ley del Tribunal Electoral creo que tiene hasta el lunes o martes de la otra semana para hacerlo. Si ella no lo hace, en ese momento cualquiera puede ir entonces a la Corte Suprema a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Cualquiera, no ella, cualquiera. Y ella también, ¿no? Pero cualquiera puede hacerlo. Fernando, ¿tenés otra pregunta? Sí, ¿qué significa declarar el pleno de la Corte en sesión permanente? Correcto. Mira, sesión permanente es un dicho, porque en realidad lo que pasa es que ellos igual se van para su casa, igual ven otros asuntos. Lo que significa es lo siguiente. Tú sabes que estas organizaciones son muy protocolares y formalistas. Entonces, cuando haces el orden del día, ponen orden del día, discusión del proyecto 1, discusión del proyecto 2, así como en la Asamblea Nacional. Cuando lo pones en sesión permanente significa que ese proyecto siempre está al tope de las discusiones. Algo se tiene que hacer de ese proyecto todos los días. Algo. No es que se van a encerrar en la Corte y van a pedir emparedados y de ahí no salen 5 días después hasta que no han decidido el caso. Lamentablemente, en mi opinión, no lo van a hacer. Pero lo que significa es que simplemente el proceso deliberativo que se hace todas las semanas, una vez a la semana o 2 veces a la semana cuando hay muchos casos en la Corte sobre los temas bueno, circula este fallo, vamos a discutir esto. Bueno, a este fallo tendría, en ese caso, en esa circunstancia hipotética, tendría una situación prioritaria de ser la primera discusión cada vez que la Corte se reúna a discutir temas constitucionales. Esa sería la primera discusión. Entonces, y no avanzarías, no en todos los demás casos de la Corte, sino en otros casos constitucionales hasta que no tengas resuelto ese. Pero eso no afecta los habeas corpus, no afecta los amparos, no afecta las casaciones, no afecta las apelaciones, eso no afecta nada de eso. Rodrigo, tú sabes a mí que me preocupa mucho la imagen del Tribunal Electoral, cómo ha venido deteriorándose y definitivamente es la institución garante de la transparencia de las elecciones, del proceso electoral. Pero Axel, yo quiero disentir de muchas personas que dicen que esto fue una sorpresa. El Tribunal Electoral tiene más o menos una década de estarse decantando, de estarse desintegrando. Sí, lo hemos visto con los procesos de las candidaturas independientes, por ejemplo. El Tribunal Electoral les puso tantos obstáculos a los procesos de recolección de firmas para la reforma constitucional. El Tribunal Electoral los mató porque les dijo: ustedes no pueden recoger firmas como lo hacen los partidos políticos, ustedes no pueden hacer campaña, ustedes no pueden hacer publicidad, ustedes no pueden recoger fondos, y sus voluntarios tienen que tener estos equipos que yo digo para únicamente lo que yo digo. Entonces, pusieron unas condiciones tan draconianas que mataron los esfuerzos de recolección de firmas. Igual va a pasar con el esfuerzo de revocatoria de mandato al alcalde Fábrega, porque son las mismas condiciones. No puedes hacer publicidad, no puedes hacer eventos de campaña, no puedes recolectar fondos, no puedes. Son las reglas del Tribunal Electoral, no están en la ley, no están en la Constitución. Ellos la inventaron. Entonces, la afrenta a la democracia que el Tribunal Electoral está promoviendo no es de anteayer. Llevan años en esto. El doctor Ritter tiene pregunta, Rodrigo. Sí, Rodrigo, yo quería preguntarte el caso de New Business, que creo que es el que tiene una audiencia prevista para mayo. Con este fuero,
que siendo el expresidente Ricardo Martinelli uno de los imputados, o con esta decisión, ese proceso o esa audiencia que se iba a llevar a cabo, que está programada, se lleva a cabo con los demás imputados, o sencillamente la audiencia en su totalidad se pospone. Esa es una decisión de la jueza, porque hay dos opciones. Una es que siga para los demás imputados, pero va a estar curioso de que, hipotéticamente, por supuesto, todos dicen, fue Jorge, y Jorge, ¿dónde está? Jorge no está aquí. Entonces, eso dificulta la situación del caso, pero se han dado situaciones. Por ejemplo, en el caso de los pinchazos, tanto Garús como Gustavo Pérez fueron condenados sin la presencia del señor Martinelli en ese caso. Entonces, así que se han dado instancias en las que eso ha ocurrido. Y puede ocurrir que la jueza decida, yo sigo con los que tengo, voy a declarar un sobrecimiento temporal para el señor Martinelli, porque en algún momento esto de los fueros se acaba, ya sea que la Corte lo decida o se acaben las elecciones o lo que sea, y yo sigo con él. Lo que pasa es que sigo con él tiene que ser antes de marzo, en mi cálculo, antes de febrero o marzo del 2023, porque si no, ya ese caso no existe. Recordemos algo, insisto mucho en esto, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tiene la casación de los pinchazos. Tiene la casación de los pinchazos. Hipotéticamente, de ocurrir un fallo en contra del señor Martinelli, él pierde todos los fueros. Él pierde todos los fueros. Entonces, o sea, hay muchas cosas en la baraja. Hay muchas cosas en la baraja. En este mundo de las cosas hipotéticas, siguiendo la pregunta del doctor Ritter, que me parece extremadamente interesante, puede ocurrir la paradoja en el caso de que la jueza decida continuar con el caso, que los imputados secundarios, por decirlo de alguna manera, terminen condenados y el principal termine prescrito por el amparo de los fueros que hoy les está regalando los magistrados Juncal y Araúz. Eso podría pasar. Eso no es hipotético, eso ya pasó con el caso de los pinchazos. Tuviste dos condenas, la de Gustavo Pérez y la de Garús, y tuviste dos no culpables en el caso del señor Martinelli. O sea, eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Castalia Pascual se suma a Mesa Periodista. Buen día, Castalia. Buenos días, Rodrigo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Castalia, qué rico escucharte. Bien, me perdí buena parte del inicio del programa, pero no sé si lo habían preguntado. O sea, independientemente de lo que vaya a ocurrir la otra semana y quienes presenten esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra este fallo, yo sí quisiera preguntar, ¿puede la Corte Suprema investigar a los magistrados del Tribunal Electoral? Sí, ¿Cómo es ese una buena proceso? pregunta. Y yo decía ayer, ¿puede un ciudadano demandar la salida de dos magistrados del Tribunal Electoral? Bien. Buena pregunta, Castalia. Lo que tienen que hacer los ciudadanos interesados es presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra los magistrados Araúz y Juncal, si así lo avienen. O sea, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, sino si así alguien lo considera. La Corte, por Constitución, la Corte es la que juzga a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, hay quienes dicen, bueno, se cometió un delito de esta limitación de funciones, de abuso de infracción de los deberes del funcionario público, porque se metieron en otro órgano. Se metieron en otro órgano en una decisión pues, que rompe por completo con lo que había dicho tradicionalmente el Tribunal Electoral. Eso puede dar pie para esa investigación. El Ministerio Público entonces encontraría, pues, si se encuentran las evidencias, la justificación, le pide a la Corte el juzgamiento de los funcionarios. Araúz se va en diciembre de este año. Le toca a la Corte Suprema designar al sustituto, al reemplazo de Araúz. Quizás funcione para el magistrado Juncal, pero recordemos algo, si el magistrado Juncal fuera sacado de su cargo, le tocaría a la Asamblea Nacional designar a su reemplazo. Así que no espero que lo que pueda venir de la Asamblea Nacional sea, Es peor el remedio que la enfermedad. Quizá. Exactamente. Pero en el caso de Araúz, pues Araúz se va
a final de año. En todo caso, tendría importancia ese proceso penal porque lo inhabilitaría para ejercer otros cargos. Eso pudiera ser, ¿no? Nando, ¿tenés otra pregunta? No sé si hemos agotado este tema. Díganme ustedes. Yo creo que no. Yo sí quisiera conocer la opinión de Rodrigo. Si con este elemento, olvidémonos de la figura, pero si con este elemento nosotros estamos a un paso de un Estado fallido en el país. Y tú hacías, sí, y Axel hacía referencia en eso. Aquí se acaba de dinamitar la poca credibilidad que se tenía en el Tribunal Electoral. Y creo que desde hace mucho tiempo varios sectores han venido alertando al Tribunal Electoral que su empoderamiento en las circunstancias que está viviendo el país y con la evidente crisis de institucionalidad ameritaba del Tribunal Electoral ahora más que nunca ser garante de la paz y tranquilidad en nuestro Estado. Entonces, ¿estamos nosotros a pasos de ese Estado fallido, Rodrigo? Castalia, totalmente. Estamos ahora mismo en una situación que se llama la de Estado capturado. Estado capturado por una parte de la élite empresarial, una casta política y por una red de corrupción y de crimen organizado. Ese es el Estado capturado. Esas son las fuerzas que tienen capturado una gran parte de la gestión pública en Panamá. Si no saneamos el Estado, y el procurador Caraballo está haciendo un esfuerzo heroico en enfrentar las fuerzas del crimen organizado, las redes internacionales de narcotráfico, etc. Y tenemos una Corte Suprema más o menos sana y en vistas a reforzarse. Pero si no recuperamos la institucionalidad, podemos transitar hacia el rumbo de Estado fallido. El Estado fallido es aquel Estado en el cual el Estado no manda, el Estado no tiene autoridad, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza ni el monopolio precisamente de la autoridad. Entonces, un Estado donde tiene que pedirle permiso al gamonal o al jefe del clan o al mafioso o al capo para hacer cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Lo del Tribunal Electoral es terrible en dos sentidos. Uno, por el significado de la propia sentencia, por romper con su tradición jurisprudencial. Pero segundo, es terrible porque abre la puerta al obligar a la Corte Suprema de Justicia a meterse en el caso, y espero que la Corte se meta y acepte alguna demanda cuando se interponga, la obliga a decidir una controversia electoral. Entonces, el día de mañana podemos tener, en mayo del 2024, a la Corte Suprema de Justicia decidiendo el presidente de la República, o decidiendo quiénes son los diputados de este país. Si esto no se subsana rápidamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero eso sería consecuencia de la invalidez de la institución responsable. O sea, esto no pasaría Totalmente. Porque alguien se arroga la autoridad o la competencia del Tribunal Electoral. El problema es que si el Tribunal Electoral actúa contra sí, entonces no hay otra opción de que alguien le ponga freno. Tan sencillo como eso. Bueno, esto puede ser tan grave como que mañana un juez de tránsito en un choque te diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la otra parte que es responsable del choque tiene fuero electoral. Así que yo te voy a aclarar a ti culpable o no te voy a ordenar ninguna cosa. O sea, vas a tener gente metida en otras cosas si esto no se le pone coto. Entonces, por eso este fallo es dramático. Esto es dramático. Yo titulé el análisis el descalabro, porque esto de verdad es un descalabro. O sea, te sales de tus carriles y te vas a meterte en lo que no te compete. Hombre, si querían declarar, si querían darle el fuero al señor, nada más tenían que decirme, ¿sabes qué? Se anula el fallo porque no está motivado y cambio fuera, ya. No nos metemos para nada en el tema del principio de especialidad y cambio fuera. Hubieran hecho su trabajo. Pero meterse en el principio de especialidad, mi intuición, yo no tengo ninguna información privilegiada, pero mi intuición es que parece como si hubiera sido un pedido especial. Sí. Porque desde que empiezas a leer el fallo, empiezan a venderte la idea, a hacerte los teasers de que viene el principio de especialidad. Sí. Y la debilidad del fallo de la jueza Edmara Jaén es que no trató el principio de especialidad. ¿Y esto qué tiene que ver? Ustedes nunca han visto fondo. El Tribunal Electoral jamás ha visto fondo en ninguna causa.
jamás ve fondo, nada más ve si se cumplieron con los requisitos para el tema. Entonces, mucho menos, y pidiendo que la jueza Valoisa Martínez demuestre que el señor no tiene principio de especialidad. ¿Cuándo se ha visto? Y que presente pruebas. ¿Cuándo se ha visto? Eso no puede ser, eso no cabe en un país democrático, en un Estado de Derecho. No, pero déjame agregar, además, el fuero electoral que no debería existir, ahora, ya que existe, según lo que puedo leer en el salvamento de voto del magistrado Valdés, su intención es proteger el derecho de una persona a competir en un proceso electoral y evitar que se abra una causa penal cuya intención es impedir que compita o que compita en desventaja en un proceso electoral. Y resulta que esta causa penal no fue abierta con esa intención y se abrió hace varios años. En consecuencia, mal puede, por eso es que es tan ilógico este fallo. Es un contrasentido y marca un precedente realmente que yo espero que quede para el juicio de la historia, porque es de una enorme gravedad. Lo siento mucho, me da mucha tristeza en realidad. Totalmente, totalmente. Y fue algo totalmente inesperado. Fue algo totalmente inesperado. Yo les decía a Castalia que el martes salió en la Gaceta Oficial un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la magistrada María Eugenia López Arias, en el que demuele por completo el tema de la acusación sin imputación. Ese fue un caso que interpuso Carrillo, una inconstitucionalidad. Le correspondió a la magistrada María Eugenia López Arias redactar el fallo y demuele por completo todo el argumento de la acusación sin imputación. Básicamente dice, uno, ya este tema lo decidió la Corte. Dos, esto no viola las garantías constitucionales de nadie. Y tres, pero analizándolo en el fondo, esto no ocurrió. Esto no ocurrió, o sea, porque hubo todas las oportunidades procesales de hacer que el reo conociera el caso. O sea, que esta falsedad de que, por decirlo yo, nunca supe que me estaban investigando, eso nunca fue cierto. Bien, Nando, podemos pasar a otros temas. ¿Te parece? Sí. Ajá. Yo quería preguntarte, Rodrigo, en la Asamblea Nacional, incluso ya se creó una subcomisión, hay un proyecto de ley que busca reformar la figura del derecho a réplica. El derecho a réplica en Panamá existe, se ha aplicado, nos parece que no hay ningún problema, pero esto nace a raíz de una molestia de la diputada, pareciera que nace a raíz de la molestia de la diputada Zulay Rodríguez en medio de un proceso, de un litigio que tiene con relación a unos temas con un cliente, con un litigio por una pérdida de un oro. Cuéntanos, te escuchamos. Sí, bien. Decía Henry Kissinger, lo estoy parafraseando, en el libro Diplomacia, que todas las revoluciones tenían en común que los gobiernos que las sufrían no se daban, pensaban que eran eventos aislados y no entendían que todos estaban conectados. Es lo mismo que nos está pasando. El fallo del Tribunal Electoral y lo de la revocatoria de mandato, lo del tema del derecho a réplica, todo tiene vinculación. Nos tiene a los medios ocupados en derecho a réplica. Significa que no tenemos tiempo, no tenemos capacidad de observar otras cosas que pueden estar pasando en la Asamblea Nacional o que pueden estar pasando fuera de la Asamblea Nacional. Esto de derecho a réplica, voy a ser muy, muy sucinto. El derecho a réplica está regulado en Panamá por la Ley 22 del 2005. Esta ley no fue una invención así artificial o algo de iluminados, sino que fue el producto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Panamá sigue en mora con ese fallo y con otros fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Okay. ¿Qué pasaba? Panamá tenía un código penal, en ese momento heredado de la dictadura, que metía presa a la gente por calumnia e injuria a funcionarios públicos. Eso no se permite en ningún sistema democrático. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos derogó ese tipo de normas para toda la región. Entonces, Panamá tenía que ajustar su legislación y establecía las normas, los principios del derecho a réplica. En mi opinión, la Ley 22 del 2005 es un poquito exagerada en cuanto a que tú tienes 72 horas para la réplica. Bien. Eso es pensando un medio como TVN o La Prensa o algo parecido.
pero hay medios que son semanales, hay medios que son quincenales, mensuales, trimestrales. Entonces, ¿tú en qué momento vas a tener 72 horas para publicar qué? ¿Dónde vas a publicar tú la réplica? ¿Dónde vas a divulgar tú la réplica? Imaginémonos los programas en el interior, las radios provinciales, las radios comunitarias. Vamos a imaginarnos eso. Entonces, ¿qué significa? Que a todos nos metieron en el mismo churuco. Bueno, perfecto, está bien, aprendimos a vivir con eso. La diputada se siente incómoda, desventajada, porque lo que hay no le sirve. Pero es que lo que ella propone hace dos cosas. Reduce el tiempo de la réplica a 24 horas, extensible a 48, lo que igual sigue siendo una injusticia. Aumenta las multas y establece pues algún mecanismo sancionatorio. Eso no va a afectar sustancialmente la libertad de expresión de los panameños. Sin embargo, viola los estándares internacionales. Y ella sabe perfectamente que lo que ella está proponiendo es inconstitucional y que si pasa la prueba de la Corte Suprema de Justicia, no va a pasar la prueba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras tanto nos tiene ocupados a los medios y a los no medios en discutir este tema. El derecho a réplica es un derecho humano, donde cualquier persona, no solo los medios de comunicación, porque pensamos que esto es solo de los medios de comunicación, no. Una persona en Twitter dice, Rodrigo Noriega es un tal por cual. Yo tengo mi derecho a réplica. Tú ibas pasando por ahí y resulta ser que en Instagram alguien dijo tal cosa. Yo tengo mi derecho a réplica. Entonces, esto se le aplica también a las personas. Solo pensamos en los medios, no, pero también las personas son responsables de calumnia e injuria. Así que es un principio para toda la sociedad. Por el tema de la diputada, que los lingotes de oro, que no, oye, la mejor forma de acabar con el bochinche es que de una conferencia de prensa permita que todos los periodistas de todas las facciones, de todos los medios, les hagan todas las preguntas, todas, y las contesten. No que se pare en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional a despotricar contra los medios, los dueños de los medios, o los supuestos dueños de los medios. Y se le olvida que la persona que más medios tiene en Panamá es Ricardo Martinelli, que tiene PASA, tiene KW Continente, tiene Next, tiene otro montón de tiene influencia sobre otro montón de medios. Entonces, vamos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos perdiendo el valioso tiempo de los medios de comunicación en una época tan sensible en discutir el tema del derecho a réplica. El derecho a réplica ya está regulado internacionalmente, ya hay cánones y hay estándares internacionales. La ley 22 del 2005, más o menos, trató de seguir esos cánones y esos estándares. Ahora bien, ¿la podemos mejorar? Por supuesto que podemos mejorar cualquier norma, pero lo que ella está proponiendo no la mejora, la empeora. ¿Por qué? Porque al reducir el término para publicar la réplica, y encima, ¿qué es la réplica? A mí me tocó, cuando fui editor de opinión de la prensa, me tocó publicar réplicas que la persona se le mencionaba 2 líneas en una noticia, se le dio la oportunidad de responder, se le llamó insistentemente, se le buscó, se le envió correos a su representante legal, no lo hizo, y luego envió una réplica que era del tamaño de una página de periódico. Igual se le publicó. Entonces, es una cosa de medida. Y para los medios audiovisuales, la réplica es: prendeme el micrófono y déjame hablar todo sin que me hagas una sola pregunta. Entonces, eso no tiene sentido. Ni como ejercicio periodístico le sirves a la democracia y tampoco, tampoco es una réplica. Una réplica es una respuesta, es una corrección, es una aclaración, es presentar mi lado de la historia, de la noticia, que por alguna razón no fue bien recogido, o yo mismo fui culpable de que no lo recogieran, porque no quise cooperar, no quise aportar mi visión, no quise presentar mi lado o presentar mis descargos, y bueno, entonces ahora estoy pidiendo réplica. Rodrigo, yo sí estoy a favor de cambios en el derecho a réplica. Estoy a favor de que exista derecho a réplica para las barbaridades que se dicen en el periodo de incidencia de la Asamblea de Diputados. Totalmente. Porque resulta que en el periodo de incidencia
de los diputados dicen cualquier cantidad de barbaridades. Los insultos más procaces que usted se pueda imaginar. Acusaciones sin fundamento. Y nadie los puede acusar en ninguna instancia, ni pedir, que yo sepa, derecho a réplica por las cosas que allí se dicen. Entonces, si quieren hacer cambios, que comiencen por casa. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Mira, ¿qué pasa? En la Asamblea, en el periodo de incidencia, han acusado a la gente de narcotraficantes, de evasores, de blanqueadores de capitales, de pedofilia, de un montón de cosas graves. No es la crítica de que mi contrincante es absurdo, o es un capitalista explotador, o es un empresario explotador, o es tal cosa. No. Estoy acusándolo de pedofilia, estoy acusándolo de blanqueador de capitales, estoy acusándolo de narcotráfico. Entonces, es muy fácil decirlo. Si el micrófono encima es un micrófono pagado por los impuestos de los panameños, no tienes ninguna consecuencia. Bueno. Ojo, por cierto, esto no es común en casi ningún parlamento del mundo desarrollado. Gracias, Rodrigo. ¿Hay algo más a la mesa o...? Rodrigo Noriega, gracias por acompañarnos hoy en Mesa de Periodistas, haciendo un análisis a de esos temas. Ánimo Panamá, ganemos el domingo. Oye, sí, verdad, te quiero escuchar. Tú mismo me dijiste también que querías hablar que estábamos en luto democracia, luto fútbol. Está complicado, Rodrigo, ganar el domingo. Los Estados Unidos necesitan el triunfo. Pero tú sabes que a Panamá siempre le pasa eso, ¿no? Todo queda hasta el último momento. Claro. Sí, lastimosamente Panamá empezó muy bien la clasificatoria y nos fuimos desinflando, cosa al revés, que Costa Rica empezó mal, vino de menos a más, nos alcanzó y pareciera que nos pasó. Complicada la situación. Ánimo. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Noriega, abogado. Dime. Columnista del diario La Prensa, abogado, amigo de Mesa de Periodistas.